Todas estas luchas no son producto de ningún tipo de conspiración orquestada en las oficinas de ningún magnate multimillonario con el objetivo de desestabilizar el mundo en su beneficio. Son el resultado de años de opresión, de humillación, de ultraje que definitivamente la mujer de hoy no está dispuesta a tolerar. Así, qué curioso. Perdón, volvamos acá. ¿Seguro que no hay millonarios que están financiando esta agenda? Si en la propia página donde la carta de Noam Chomsky sale publicada está siendo financiada precisamente por magnates del poder globalista, por multimillonarios que nadan en dinero literalmente. Entonces, ¿a quién está ocultando Chomsky? ¿Para quién está trabajando esta gente? Resulta que Noam Chomsky, sí, Noam Chomsky, fue invitado a República Dominicana a defender la agenda globalista, la agenda de Planned Parenthood, la agenda del pañuelito verde, la agenda de esa palabra que empieza con A y que no puedo decir en YouTube porque YouTube me penaliza, pero que ustedes ya saben qué palabra es, que se la suele pronunciar amablemente como interrupción voluntaria del embarazo, pero que más bien debería llamarse terminación violenta del embarazo. Pues bien, Noam Chomsky, el filósofo con vida más importante de Estados Unidos, reconocidísimo lingüista, reconocido politólogo también, fue convocado a defender esta agenda criminal a República Dominicana inmediatamente después de que mi gira por República Dominicana concluyera con una batalla cultural que hemos dado con muchos amigos dominicanos para defender la vida humana. Chomsky dio en concreto una conferencia y escribió una carta abierta a un arzobispo. La verdad es que estos eventos estuvieron llenos de bloopers. No me voy a detener mucho en esto, pero como nota de color, a ver, miren, yo les voy a mostrar dónde fue publicado el video de Chomsky. Acá lo tienen, en Acento TV, y ustedes verán que el video, digamos, más de 24 horas más tarde de su publicación, ha cosechado 5.507 visitas. Ahora bien, a Chomsky, cuando estaba empezando la transmisión en vivo, con un puñadito de espectadores nada más, eran muy poquitos los espectadores que tenían en vivo, le dijeron sin embargo al pobre de Chomsky que lo estaban mirando millones de personas. But there's couple of million people watching this. Ustedes saben que la izquierda suele ser muy mentirosa y sobre todo los defensores de la causa del pañuelito verde suelen ser adictos a las mentiras. Incluso se mienten entre ellos, fíjense. Le dicen a Chomsky: señor Chomsky, millones de espectadores están mirándolo a usted ahora en su conferencia, y cuando uno ingresaba veía que era un puñado, se contaban con los dedos de las manos la cantidad de personas que estaban escuchando a Chomsky en ese momento, y al día de hoy esto cosechó 5.507 visitas. Hago en este punto un brevísimo paréntesis. Este fragmento del video que estás mirando ahora lo grabé posteriormente a haber terminado con todo el video, porque me di con un dato que no podía faltar. Fíjense dónde fue transmitido y publicado oficialmente el conversatorio con Noam Chomsky. Acá lo tienen en pantalla, en un medio llamado Acento. Este medio dominicano, Acento, es dirigido por un señor llamado Fausto Rosario Adames, tal como consta en el LinkedIn oficial de este señor, que además de ser director es propietario de la editora Acento. Pues bien, ¿quién es este señor? Fíjense qué interesante si vamos a ver notas de la página acento.com.do, donde encontramos, por ejemplo, una en el año 2019, una titulada Reconocimiento a Darío Fausto Rosario Adames, leído en acto de reconocimiento de Pro Familia. O sea, nos
informan que Rosario Adames ha sido reconocido por Profamilia. ¿Qué es Profamilia? Es la filial dominicana de Planned Parenthood, que recibe más de $1 millón por año para militar la causa del pañuelito verde, para militar, por ejemplo, las 3 causales. Ahora, si vamos a la lectura de este artículo sobre el director del diario acento.com.do, nos encontramos con más información interesante. Dice así: Darío Rosario Adames, como mejor le conocemos, Fausto Rosario Adames, ingresó a Profamilia en 1996 como director de Relaciones Públicas y Comunicaciones. O sea, este señor, que es propietario y director del medio donde Noam Chomsky disertó, fue director nada menos que de Profamilia, la filial de Planned Parenthood en República Dominicana. Sigue así la nota. Posteriormente pasó a ser consultor de comunicación. Su legado en el posicionamiento social de la marca Profamilia es invaluable. Bueno, fíjense cómo todos estos intereses están conectados y solamente hay que seguir la ruta de los financiamientos y del dinero. Como si esto fuera poco, a los pocos minutos de haber empezado la conferencia, Chomsky alegó que se sentía mal y dijo, bueno, hasta acá llega mi participación. Y la verdad que la cara de, por ejemplo, Sergia Galván y los amigos del pañuelito verde que andaban ahí conduciendo, muy orgullosos, su conversación con Chomsky fue imperdible. Chomsky los dejó plantados a los pocos minutos de haber empezado su disertación. Lo de Chomsky fue una aparición fugaz que quedó para el olvido. Fíjense. ¿Sientes que puedes recibir un par de preguntas o quieres parar aquí? Lo siento, voy a tener que detenerme aquí. Por supuesto que todo esto fue muy memeable. Chomsky se convirtió en sujeto de memes por la irresponsabilidad y la mitomanía de aquellos que lo habían invitado. Digamos, hubo un montón de memes de lo más divertidos que ustedes podrán ir viendo en pantalla. Dicho sea de paso, lo curioso es que Santiago Matías, un famoso youtuber dominicano que tiene prácticamente 3 millones de seguidores, había ofrecido amablemente e imparcialmente su canal para transmitir la conferencia de Chomsky. Ahora, resulta que el canal de Santiago Matías se dedica, por ejemplo, entre otras cosas, a música popular. Y ustedes vieron cómo es este elitismo y esta petulancia de los izquierdistas y de los militantes de la agenda verde, de la agenda del pañuelito verde, de la agenda de la interrupción del embarazo. De inmediato le dijeron prácticamente que su canal era una porquería, que no tenía el nivel cultural, que no tenía la altura para llevar a Chomsky allí y que ellos iban a llenarle de espectadores a Chomsky para que Chomsky fuese escuchado por todo el pueblo dominicano. Ocurre que el pueblo dominicano no está mirando el medio Acento. Acento es el medio donde esto surgió. Y ocurre que al pueblo dominicano tampoco le interesó lo de Chomsky. Lo que sí le resultó divertido fueron los memes porque la situación fue de lo más patética. Ahora fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la estupidez del elitismo de los sectores de izquierdas que se dicen populares, pero cuando de un canal realmente popular como Alofoque vienen amablemente a sugerirles y a invitarlos a usar sus plataformas, le dicen que no porque no tiene el nivel cultural que ellos esperan. Bueno, sin hablar más sobre la conferencia que duró algunos minutos nada más, vamos a ir a un tema que tiene su relevancia y es una carta abierta que Chomsky dirigió al arzobispo Francisco Osorio Acosta sobre las 3 causales, o sea, las 3 causales para interrumpir voluntariamente el embarazo, o sea, para terminar violentamente el embarazo, mejor dicho. Esta carta fue reproducida por los medios más prestigiosos de República Dominicana, pero no fue reproducida por entero, sino que tuvieron que recortar algunas frases, las más importantes. Sin embargo, fíjense aquí abajo, nos dicen que podemos leer la carta de manera íntegra en un enlace de un sitio de internet llamado Latino Rebels. Ahí está, latinorebels.com. Digo, a ver, bueno,
acá se publicó la carta. ¿Qué es esto de Latino Rebels? Acá ustedes lo tienen en pantalla, ¿sí? Acá se publicó la carta entera de Noam Chomsky. A mí me llamó la atención este sitio en internet y dije, bueno, vamos a ver quién financia esto, ¿no? Antes que nada, a mí me gusta saber quién financia estas cosas. Y creo que todos tenemos derecho a saber quién está financiando estas agendas. Entonces me voy al pie de la página y veo que esto es propiedad de Futuro Media Group. O sea, un grupo multimediático llamado Futuro. Cuando voy a ver quién financia a su vez a Futuro Media Group, me encuentro con esto. Todas las fundaciones del globalismo del pañuelito verde. La Fundación Ford, la Fundación MacArthur, la Fundación de los Packard. Bueno, acá están, no las voy a leer todas porque si no esto se haría muy largo, pero hasta Arcus Foundation está, por ejemplo, que es la principal fundación que soporta económicamente al lobby LGBT en nuestros países. Fíjense, acá están todos los que sostienen a este grupo mediático que tiene la propiedad, a su vez, de Latino Rebels. Muy rebeldes los muchachos de Latino Rebels, financiados por los magnates del globalismo. Bueno, ahí está. Esto es lo que le venden a los chicos, ¿no? Les quieren hacer creer que estos grupos son rebeldes, que están haciendo la revolución. Incluso se dicen rebeldes en sus propios títulos. Latino Rebels. Y cuando uno va a ver, con 2 clics, nada más, 2 clics, a ver quién está financiando esto, te das con los magnates más poderosos del mundo. Bien. Vamos a la carta de Chomsky. La voy a leer párrafo por párrafo y voy a ir comentando porque la carta no tiene desperdicios. Es un cúmulo de mentiras, falacias e incluso mala fe. Vamos a ver. Carta pública de Noam Chomsky y José Santana al arzobispo Francisco Soria Acosta y todos los obispos dominicanos, 24 de marzo de 2021. Empieza así. Espero que al recibir esta correspondencia sienta la paz y sabiduría para hacer una pausa en el importante papel que le ha encomendado la vida y así quizás leerla con la mayor objetividad posible, separándose, aunque sea de manera abstracta, de su investidura. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Que a la gente de fe, a los religiosos, siempre se les pide que se separen de su identidad religiosa. Es decir, bueno, lee esta carta, pero salite de tu rol, salite de tu identidad, deja de creer por un momento en lo que crees y lee sin creer. Es una locura, es como que yo escriba una carta para Chomsky y le diga, bueno, Chomsky, lee esta carta, pero te pido que te separes por un momento, que dejes atrás tu rol de filósofo, lingüista y politólogo. Suspende todos tus conocimientos, suspende todos tus valores y tus creencias, y ahora sí lee mi carta. Qué conveniente, ¿no? Esto es impresionante, pero vamos a ver cómo después, inmediatamente después, se contradice con el propio cuerpo de la carta, porque la carta sigue así. En más de 2000 años, la Iglesia Católica ha jugado un papel significativo en la vida de millones de seres humanos. Algunas veces ese desempeño ha sido heroico y se ha puesto a la altura de las circunstancias, encarnando en sí el mensaje de Cristo por los más necesitados y más desposeídos. O sea, le está al arzobispo, palmando el hombro, ¿no? Diciéndole, muy bien, la iglesia ha hecho cosas realmente buenas. Han sido muchos los representantes de la Iglesia Católica que durante largos años han asumido la salvación cristiana como una lucha que debe ser complementada por la disminución de las desigualdades económicas, por la participación política de los más necesitados, por la reivindicación de los derechos de hombres y mujeres como signos tangibles de la dignidad humana. Han sido muchos los sacerdotes y monjas que han luchado y dado su vida porque las mayorías puedan vivir sin explotación, con oportunidades, con derechos y sin injusticias. Sé que usted conoce, claro, le está palmando el hombro, como les digo, lo está sobando, lo está acariciando, ¿no? Para empezar bien. Sé que usted conoce esa parte de la historia de la iglesia y que no le son ajenos los nombres de hombres y mujeres de fe como Ernesto Cardenal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a entrar en la parte oscura, vamos a entrar en la otra parte que obviamente había que entrar. Por otro lado, esa misma historia de más de 2000 años tiene episodios oscuros y tenebrosos de los cuales sabemos que hoy día pesan como un lastre condenatorio sobre la Iglesia Católica y que esos episodios oscuros se vieron también florecer en los momentos de las dictaduras en muchos países del mundo en las cuales la Iglesia Católica fue el concertino de esas orquestas fúnebres que dejaron miles y miles de muertes. A ver, si se trata de gremios
podríamos hacernos también la pregunta, ¿y qué pasó con el gremio de los filósofos durante los genocidios del siglo XX? ¿Qué pasó con el gremio de los filósofos, por ejemplo, de izquierdas, como lo es Noam Chomsky, en la responsabilidad de los 100 millones de muertos que dejó el comunismo a lo largo del siglo XX? Si vamos a hablar de gremios, ¿cuál es la responsabilidad del gremio de Noam Chomsky en esas dictaduras, por ejemplo? Si vamos a hablar de gremios, hablemos de todos los gremios, ¿no? Bien, sigue así. También han pesado mucho los escándalos de abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia contra niños y niñas que estaban supuestos a ser protegidos bajo el manto de la fe cristiana y resultaron vejados indecorosamente por aquellos que estaban llamados a protegerlos. Como ve su excelencia, la iglesia ha sabido tomar el camino correcto cuando ha sido necesario y lo ha hecho de manera ejemplar. O sea, le va a pedir ahora, tome el camino que yo quiero que tome, que es el de legalizar lo que llamamos la interrupción del embarazo, o sea, la terminación violenta de la vida por nacer. Bien, actualmente les toca a ustedes decidir de qué lado de la historia colocarse. Y aunque esta carta pueda no tener ningún efecto sobre sus posturas, bien servirá de testimonio para los años venideros, años en los que esperamos que ningún dominicano y dominicana tenga que decirles, se lo advertimos. Ahora, curiosamente, la mayoría de los dominicanos y las dominicanas no están a favor de la agenda del pañuelito verde, sino que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, como dice la carta, están a favor de la vida. Es un pueblo bastante conservador, diría yo, incluso República Dominicana. Pero bueno, dice así Chomsky: la República Dominicana está dividida entre aquellos que apoyan el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales y quienes no lo apoyan. Claro, él da conocimiento de lo que pasa en República Dominicana porque suponemos, o él quiere dar a suponer, que conoce la realidad, aunque ni siquiera ha viajado a República Dominicana para dar su conferencia porque la dio desde su casa a través de internet. Y la dio un par de minutos porque después no se sabe muy bien qué fue lo que le pasó, pero dijo, hasta aquí llegué, me voy, digamos, cortó ahí la conferencia. Sigue así. Esta división ha traído y seguirá trayendo malestar, odios y encono en todo el país. De no aprobarse la despenalización en 3 causales, los abortos clandestinos y las muertes de niñas y mujeres continuarán y se incrementarán. Ahora, me voy a detener especialmente en este párrafo. ¿Qué es esto? Esto se llama futurología barata. ¿De dónde saca él que si no se aprueban las 3 causales, las muertes de niñas y mujeres continuarán e incrementarán? Dándole a entender además a la gente de que es un problema que está afectando a miles de mujeres, que es un problema urgente, entonces hay que urgentemente despenalizar las 3 causales para salvar las vidas de las mujeres, porque caso contrario las muertes continuarán y se incrementarán. ¿De dónde saca este pronóstico? Digo, la futurología barata incluso a veces te da algún datito. Ahora, acá no hay un solo dato, acá no hay un solo análisis estadístico, acá no hay una sola proyección estadística. Acá simplemente hay una aseveración infundada de algo que Chomsky dice que va a pasar. Pero cuando vamos a los datos, porque afortunadamente los datos están y son datos oficiales del Ministerio de Salud, nos encontramos con una realidad muy distinta de la que nos dice Chomsky. Vamos a ver, acá lo tenemos. Año 2017, mortalidad materna, casos de mortalidad materna por embarazo terminado en aborto, 17 casos en el año 2017. Ese año les quiero contar que nacieron 140.071 dominicanos. ¿Sí? 140.071 dominicanos. Muertes por embarazos terminados en A, completen ustedes la palabra, 17, o sea 0,001% si comparamos con las mujeres que dieron a luz. A ver, toda muerte es una tragedia porque toda vida es digna, ¿sí? Pero a mí me llama la atención cómo se le induce a pensar a la gente que este es el gran tema en el cual o tenemos que legalizar la terminación violenta de la vida del ser humano por nacer, o las mujeres se seguirán muriendo en masa, masivamente. No, acá tenemos los datos.
17 en el año 2017. Ahora vamos a los datos del año 2019, 2 años más tarde, las muertes bajaron a 10. Es decir, hubo una baja de alrededor del 40%, ¿sí? En solo 2 años. No hubo un incremento, ¿sí? Hubo una baja. Entonces, ¿de dónde saca Chomsky esa aseveración que hace, ese pronóstico paupérrimo, esa futurología barata, infundada de que las mujeres seguirán muriendo? ¿Saben por qué lo hace? Porque esto es una estrategia que se llama alarmismo, ¿sí? Mienten sobre las cifras, mienten sobre los pronósticos para no dejar alternativas, para decirles a las autoridades que si no legalizan lo que ellos quieren que legalicen, las mujeres seguirán muriendo, ¿no? Así como si fuese una cosa masiva. Ahora, fíjense ustedes, a ver, acá atrás yo tengo un libro de Chomsky. Acá tengo un libro de Chomsky. Chomsky es un buen filósofo, es decir, es el filósofo más importante con vida de los Estados Unidos. Este libro se llama La responsabilidad de los intelectuales. Este libro fue publicado originalmente en el año 1969. En la página 35 de esta edición, Chomsky nos va a definir cuál es la responsabilidad de los intelectuales. Y dice así: la responsabilidad de los intelectuales consiste en decir la verdad y denunciar la mentira. Bueno, evidentemente Chomsky se olvidó sus propias lecciones, porque lo que ha hecho con esta carta no es defender la verdad, al contrario, es impulsar las mentiras. Porque esa futurología barata, infundada, sin correlación fáctica que él hace, es evidentemente una mentira contra el pueblo dominicano. Digo, ¿dónde quedó la responsabilidad del intelectual? Que el mismo Chomsky nos enseñaba y denunciaba además, porque él se quejaba en este libro contra los intelectuales irresponsables que mienten. Bueno, aparentemente quizás él se haya convertido en uno de esos intelectuales que en 1969 tanto aborrecía. Vamos a seguir con la carta, ¿sí?, de Chomsky. Chomsky sigue diciendo lo siguiente. Bueno, aparte, les quiero mostrar otra cosa. Porque esto realmente es importante. Chomsky da a entender que o legalizamos la interrupción del embarazo o las mujeres van a seguir muriendo. Ahora, fíjense ustedes la mentira, ¿no? Porque no hace falta legalizar el asesinato de los niños por nacer para que la mortalidad materna descienda. Esto lo ha mostrado, por ejemplo, Eral Koch, un científico chileno, con el caso de Chile, en donde se demuestra que, digamos, después de la prohibición del aborto, en ese país, la mortalidad materna descendió prácticamente a 0. Incluso fue superior, o sea, Chile estuvo en mejores condiciones en términos de mortalidad materna que los Estados Unidos, que tenían, o sea, los Estados Unidos de Chomsky, que legalizaron el aborto en 1973, con el fallo Roe versus Wade. En Estados Unidos, insisto, con aborto legal, hay más mortalidad materna que en Chile sin aborto legal. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque lo que mostró Koch fue justamente que para salvar la vida de las mujeres embarazadas, lo que hay que hacer es otro tipo de políticas públicas, como por ejemplo, buena atención prenatal, buena atención postparto, acceso a agua potable, buena nutrición, buena instrucción pública y educación para la mujer. Koch mostró que con estas políticas públicas la mortalidad materna en Chile cayó prácticamente a 0. Ahora, fíjense qué interesante cuando volvemos a ver este tipo de datos de República Dominicana. Fíjense ustedes que la primera causa de muerte materna en este país no es aborto. Es lo que se llama trastorno hipertensivo. Sobre todo son los trastornos hipertensivos. Ahora, curiosidad.
Los trastornos hipertensivos se manifiestan y pueden provocar la muerte de la mujer después de la semana número 20. Pero la ley de las 3 causales que defiende Chomsky es una ley que va hasta las 12 semanas. O sea que ni siquiera tiene que ver con la primera causa de mortalidad materna en República Dominicana. Fíjense ustedes el engaño manifiesto, flagrante, irresponsable. Además, les cuento, ¿saben qué soluciona la mortalidad materna por trastornos hipertensivos? Son solucionados por buena nutrición, acceso a agua potable, tratamientos y buenos servicios prenatales y posparto e instrucción pública. O sea, lo que mostramos recién acudiendo a las investigaciones de Koch. Entonces, ¿qué hace Chomsky militando el pañuelito verde cuando en verdad la mortalidad materna se podría solucionar en República Dominicana con políticas públicas de las cuales todos podemos estar de acuerdo? Mejor salud, mejor educación, mejor alimentación, acceso a agua potable para las madres embarazadas. Evidentemente, esto no paga. ¿Saben por qué Chomsky y la gente del pañuelito verde no quiere militar estas políticas públicas? Porque esas políticas públicas no están financiadas por las organizaciones que les mostraba hace un rato. No hay gente financiándolas como si hay multimillonarios financiando la agenda del pañuelito verde, como lo vimos incluso en la página dedicada a publicar la carta que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir incluso, vamos con este punto también, antes de seguir con la carta, porque realmente es importante. Fíjense que mientras Chomsky nos dice que si no se legalizan las 3 causales, las mujeres y las niñas seguirán muriendo y se incrementarán las muertes y las mujeres dominicanas morirán. Ahora, cuando vamos a ver las causas de muerte femenina, nos encontramos con episodios realmente dramáticos, como es, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, el cáncer de mama. Estos son datos de la OMS. Cáncer de mama. Más de 1.800 casos por año. ¿Sí? Cientos de mujeres muertas todos los años por cáncer de mama en República Dominicana. Según la OMS, el 70% de las mujeres llega tarde a sus diagnósticos. O sea, se las diagnostica demasiado tarde. ¿Por qué Chomsky no nos está dando una conferencia para salvar estas vidas? ¿Por qué los pañuelitos verdes no están alertando sobre esta situación? Y todo lo que les importa otra vez es esto. 10. ¿Saben por qué? Otra vez, porque esto es lo que se financia. Esto es lo que paga. Atrás de esto hay mucho dinero. Bueno, vamos a seguir porque esto da para mucho tiempo, si no. Vamos a seguir entonces con la carta de Chomsky. La práctica de negarle a los seres humanos las posibilidades de tomar decisiones sobre sí mismos es conocida como esclavismo y resulta incomprensible a todas luces que hoy en día la sociedad dominicana esté dividida entre aquellos que pueden decidir ser padres o no y aquellas esclavas que están obligadas por ley a ser madres en caso de quedar embarazadas, aún contra su voluntad, aún cuando ese embarazo sea el resultado de una violación o incesto, aún siendo niñas, bla, 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 bla. Bien. A ver, acá Chomsky está mintiendo porque nadie tiene el derecho a tomar la decisión de usar su cuerpo para asesinar el cuerpo de un tercero. Aquí no está en juego que la mujer pueda decidir disponer de su cuerpo. Acá nadie está esclavizando a la mujer. En el caso de la interrupción del embarazo, la mujer de lo que dispone es de la vida de otro cuerpo que es genómicamente independiente de ella porque es parte de otro ser humano. Y ese ser humano es ser humano desde el momento 1, se desarrolla como ser humano porque desde el momento 1 ya tiene la esencia del ser humano que en términos científicos llamamos ADN. Ese ADN revela la pertenencia a la especie humana de aquello que se desarrolla como ser humano. Caso contrario, aquello que se desarrolla como ser humano no podría desarrollarse como ser humano, sino que tendría que desarrollarse como otra cosa. Pero como ese ADN es humano, ya contiene la información
en términos de lo cual se debe dar el desarrollo, y el desarrollo es humano porque hay allí un ser humano. Entonces, no es cierto que si no le permitimos a una mujer matar a ese ser humano, estamos esclavizándola. Al contrario, estamos resguardando el derecho a vivir, que es un derecho humano básico de todos los seres humanos, nacidos y no nacidos también, en la medida incluso en que los no nacidos son indefensos e inocentes y ni siquiera tienen voz para defenderse, ¿sí? Entonces, este argumento de la esclavitud es, perdón que diga, pero es realmente muy engañoso. Y es un muy mal argumento. Además, aquí nos dice Chomsky que la ley obliga a ser madres a las mujeres que han quedado embarazadas. Una mujer ya es madre desde el momento en que está embarazada. ¿Por qué? Porque si hay un hijo, hay una madre. Son términos relacionales. Donde hay un hijo, hay una madre. Donde hay una madre, hay un hijo. Entonces, una mujer embarazada ya es mamá. Lo que puede hacer en todo caso con las 3 causales y con la interrupción voluntaria del embarazo es acabar con la vida de su hijo. Ahora, ese hijo ya existe y por lo tanto esa madre ya es una madre que está gestando un hijo. Entonces, fíjense ustedes que en verdad la alternativa no es ser o no ser madre. La alternativa es ser madre de un hijo vivo o ser madre de un hijo muerto. Aquí no hay esclavismo, todo esto es una exageración y es un alarmismo para confundir a los dominicanos. Dice así: como hombres que defienden la causa de las mujeres a decidir por sí mismas, si desean ser madres o no, bueno, es que, insisto con esto por enésima vez, claro que la mujer puede escoger ser madre o no, pero una mujer embarazada ya es madre, ese es el punto, y acá está el engaño. Bueno, dice que como hombres que defienden la causa de las mujeres a decidir por sí mismas si desean ser madres o no, es difícil entender la inequidad, diferencias e injusticias que existen cuando se trata de la temática del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Normalmente las mujeres han tenido que tomar decisiones sobre sus cuerpos que les cambian la vida para siempre, cosa que no ocurre cuando se trata de nosotros, los hombres. Ahora, curiosamente acá nunca hay una referencia al cuerpo que resulta aniquilado en la mal llamada interrupción del embarazo. Qué conveniente, ¿no? Acá solamente nos habla del padre y la madre. Aquello que se aniquila con la interrupción del embarazo no aparece en ningún momento. Es una cosa que está ausente. Debemos asumir, dice Chomsky, sin conocerlo, o sea, sin conocer al arzobispo, que en su corazón palpita la voluntad de que este país llegue a un entendimiento justo sobre la despenalización de las 3 causales. Ustedes están llamados a dar un paso hacia adelante y hacia el futuro, entendiendo que la despenalización de las 3 causales no es carta abierta para el aborto, más bien todo lo contrario, es el derecho de las mujeres a decidir si desean ser madres o no, por tercera vez con esa falacia. Es el derecho a que las mujeres dominicanas tengan acceso a las atenciones de salud mínimas y asistidas para que no corran riesgo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver legalizar la interrupción del embarazo con el hecho de tener una buena atención de salud? Evidentemente, lo que te quiere vender es el paquete completo. O aceptás la legalización de las 3 causales más un buen sistema de salud, o te quedas sin 3 causales y con un pésimo sistema de salud. Eso se llama falacia del falso dilema. No, eso es un falso dilema, porque yo puedo defender la vida humana y además pedir un buen sistema de salud para la madre embarazada y para las mujeres en general, y para los hombres también, por supuesto. Fíjense que esto está lleno de falacias, repleto. A ver, vamos a seguir. Dice mujeres y niñas que en su mayoría son las más desposeídas, tan desposeídas que muchas veces se les roba la infancia como resultado de las violaciones y el incesto. Claro, él va a solucionar las violaciones y el incesto trayéndonos las 3 causales. Fíjense qué conveniente, en lugar de pedir políticas públicas para combatir los incestos, por ejemplo, no, el incesto se resuelve muy simple, matamos al niño por nacer y se acabó. Y además, esto nos deja dinero. Esta agenda está bien financiada. Ahora, ¿quién financia la agenda de las políticas públicas contra los incestos? ¿Qué fundaciones son las que la financian? ¿Se dan cuenta por qué se pide una cosa y no la otra? Hay que seguir simplemente la ruta del dinero. Miren,
Hay que seguir esto, lo que les decía recién. Esta carta salió en un medio que está financiado por esto. Hay que seguir esto, tan simple como eso. Sigue así. El 18 de septiembre de 2013, Su Santidad, Papa Francisco, manifestó que la Iglesia Católica debe dejar de lado su obsesión con las enseñanzas sobre el aborto, la anticoncepción, la homosexualidad y volverse más misericordiosa, o se arriesgará al derrumbe de toda su edificación moral como un castillo de naipes. Ahora está citando algo que le conviene, pero omite decir que el mismo Papa Francisco hace apenas unos meses calificó de sicariato, habló de sicario para referirse al hecho de la interrupción del embarazo. Habló de la interrupción del embarazo como un hecho en el cual se contrata a un sicario para que acabe con la vida de un inocente. Pero bueno, él va seleccionando la cita que le conviene, la que no le conviene la deja fuera. ¿Dónde quedó la responsabilidad de los intelectuales? Fíjense cuántas falacias juntas, ¿no? Cuántas falacias juntas. Esto se suele llamar en inglés la falacia, digamos, cherry picking, ¿no? Agarro lo que me sirve y la cita que no me sirve la dejo ahí oculta, para que parezca que en este caso Francisco está con la agenda de Noam Chomsky. Otra vez, ¿dónde quedó la responsabilidad de los intelectuales que supuestamente Chomsky decía defender como la responsabilidad de decir la verdad y no mentir, ¿no? Sigue así. Fue visiblemente notorio que la Iglesia se mantuvo en un segundo plano durante el referéndum irlandés sobre la octava enmienda a su Constitución el 25 de mayo de 2018. De igual forma, en noviembre de 2016, el Papa Francisco anunció públicamente a todos los sacerdotes que absuelvan a las mujeres del grave pecado del aborto, extendiendo indefinidamente el permiso especial que había otorgado por la duración del Año Santo de la Misericordia. A ver, ¿ustedes se acuerdan que al principio el primer párrafo decía: oiga, señor arzobispo, sáquese de encima su rol de persona religiosa, sáquese de encima sus creencias y lea esta carta desde un lugar hipotético, abstracto, en el que usted no cree en absolutamente nada? Y ahora le viene con argumentos sobre el Papa Francisco. Fíjense cuántas contradicciones internas que tiene la carta. Pero además de esto, este párrafo es especialmente engañoso, porque el hecho de que el Papa haya pedido a los sacerdotes que absuelvan a las mujeres que arrepentidas van a pedir perdón por sus pecados, y en este caso por el pecado de, digamos, interrumpir el embarazo, no se sigue de eso que el Papa esté impulsando, o que la Iglesia Católica o que los católicos estén impulsando la agenda de Planned Parenthood. No se sigue de eso que la Iglesia haya, digamos, considerado que la interrupción del embarazo es algo bueno. No, al contrario, es un grave pecado. Ahora, cuando la mujer se arrepiente, lo que dice el Papa es que el sacerdote la puede perdonar. Esto es todo. Pero fíjense cómo apela a falacias. En este caso acá hay una falsa asociación, hay una asociación espuria, ¿no? Se nos dice que como perdonan el pecado del aborto, entonces están a favor de la interrupción del embarazo. No, de ninguna forma, por eso es un grave pecado. Bueno, más allá de la cuestión religiosa, lo que yo quiero, como yo de temas religiosos, a ver, no es mi campo, lo que sí quiero marcar son las falacias lógicas. Y quiero que tengan en cuenta algo muy importante. Estamos frente a una persona muy inteligente, una persona brillante. Noam Chomsky es una mente brillante, es un filósofo de primera categoría. Entonces, todas estas falacias no están allí por un descuido, no están allí porque el tipo sea un bruto, sea un tonto. Al contrario, están allí para engañar deliberadamente. Están allí por mala fe. Están allí porque, bueno, Chomsky, insisto, se olvidó de lo que escribió en 1969. Sigue así. El Papa Francisco escribió en su carta apostólica hecha pública que no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y borrar cuando encuentra un corazón arrepentido que busca reconciliarse con Dios. Efectivamente, yo entiendo que esto es así, pero de eso no se sigue que el Papa esté impulsando la militancia del pañuelito verde. Ahí está la falacia, la relación espuria, ¿no?
de una premisa, digamos, de esas premisas no se saca lo que Chomsky quiere concluir. Ahí está el engaño. Sigue así. Lo que sucedió en Irlanda y Argentina, sin embargo, fue una clara indicación de que las cosas han cambiado, sobre todo por los escándalos de abusos sexuales que, sin duda, han tenido un efecto importante. Muchas cosas están cambiando en el mundo actual, pues más de 3 generaciones de mujeres en todo el mundo han demandado la necesidad de aceptar el aborto en 3 causales. El mundo ha cambiado y seguirá cambiando porque varias generaciones de mujeres han luchado y continuarán luchando por sus legítimos derechos a la educación, por sus legítimos derechos al trabajo digno, por sus legítimos derechos a ocupar cargos públicos y por sus legítimos derechos a la no violencia y abuso sexual generalizados en los que tantas mujeres, niñas y niños han llegado a perder la vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las 3 causales? Fíjense cómo está todo mezclado a propósito. Está todo mezclado para confundir al lector. Además, el hecho de que haya un cambio no significa que ese cambio sea automáticamente bueno. Lo que en este argumento está dando por sentado Chomsky es que todo cambio es necesariamente para bien. Y eso no es cierto. Hay cambios que son buenos, hay cambios que son malos. Depende la bondad o la maldad del cambio de las características intrínsecas a ese cambio. Si las características del cambio consisten en, por ejemplo, legalizar el asesinato de niños por nacer, pues entonces yo no veo cómo ese cambio puede ser algo bueno. Sigue Chomsky diciendo así. Todas estas luchas no son producto de ningún tipo de conspiración orquestada en las oficinas de ningún magnate multimillonario con el objetivo de desestabilizar el mundo en su beneficio. Son el resultado de años de opresión, de humillación, de ultraje que definitivamente la mujer de hoy no está dispuesta a tolerar. Así, qué curioso. Perdón, volvamos acá. ¿Seguro que no hay millonarios que están financiando esta agenda? Si en la propia página donde la carta de Noam Chomsky sale publicada está siendo financiada precisamente por magnates del poder globalista, por multimillonarios que nadan en dinero literalmente. Entonces, ¿a quién está ocultando Chomsky? ¿Para quién está trabajando esta gente? Porque Chomsky siempre fue presentado como un rebelde. De hecho, fíjense ustedes, el nombre de la página, ¿no? Latino Rebels, son rebeldes. Son rebeldes financiados por estos, que no sé cuán rebeldes son. Son tipos que nadan en dinero, que financian a los rebeldes. Hay muchos chicos que están siendo, muchos jóvenes, engañados por estas izquierdas que les hacen creer que están haciendo la revolución. No, no están haciendo ninguna revolución, están cumpliendo una agenda que efectivamente está siendo muy bien financiada. Chomsky lo niega, pero es tan fácil como ir a ver quién financia la página que lo publica Chomsky y se van a dar cuenta que acá está todo, ¿sí? Y no hay una conspiración. ¿Por qué? Porque la conspiración tiene un tufillo de secretismo. Esto no es secreto, esto es público. Esta es la página oficial del grupo mediático que publica Chomsky su carta. Bueno, podemos hablar durante mucho tiempo de esto, pero vamos a seguir porque estamos terminando ya la carta. Esperamos que vea estos cambios como algo bueno y los anime. Claro, el cambio siempre es bueno, ¿no? Otra falacia más. En el debate sobre las 3 causales se dice que estas son inconstitucionales porque la Constitución Dominicana lo prohíbe. Sin embargo, es oportuno aclarar, y usted conoce los hechos históricos que así lo corroboran, que si bien es cierto la Constitución es la ley fundamental del Estado Dominicano y este tiene el poder de hacer cumplir cierto concepto de lo que es legal bajo el precepto de la Constitución, poder no implica justicia. La Constitución, el Código Penal y el Estado pueden definir las 3 causales como ilegal y estar equivocados al hacerlo, porque eso no necesariamente implica que lo que hoy es legal sea justo. Esto es una verdad de perogrullo. A ver, cualquiera sabe que ley no es igual a justicia. ¿Por qué? Porque hay leyes que no son justas. Las leyes del nacionalsocialismo, por ejemplo, no fueron justas, pero fueron leyes. Ahora bien, fíjense que acá Chomsky está usando un argumento que es contradictorio con lo que dijo anteriormente sobre Irlanda y Argentina. Dijo, en Irlanda y en Argentina la ley habilitó las interrupciones del embarazo, por lo tanto esto es bueno y esto es justo porque es legal. Ahora, cuando se trata de República Dominicana, utiliza otra vara y dice, no, acá está prohibido por la Constitución, pero bueno, no todo lo legal es justo lo que digo yo, Noam Chomsky. ¿Se entiende dónde está
el engaño, me utiliza un criterio de justicia para referirse a Argentina y a Irlanda y me utiliza otro criterio de justicia para referirse a República Dominicana, donde la vida está salvaguardada en la Constitución Nacional, y eso es lo que bloquea precisamente una ley de interrupción del embarazo. Sigue Chomsky. Ojalá nuestras palabras no resulten proféticas. El profeta Chomsky, que ni siquiera hizo bien los deberes de pronosticar las muertes que iban a incrementar porque no dio ningún dato al respecto y ni siquiera se tomó el trabajo de seguir la evolución según los datos del Ministerio de Salud, pero ahora él es el profeta, ¿no? Ojalá nuestras palabras no resulten proféticas al decirle que la no inclusión de las 3 causales traerá consecuencias devastadoras para la sociedad dominicana en el futuro, ensordeciendo a millones de jóvenes, que se alejarán cada vez más de la espiritualidad que la iglesia puede ofrecerles y se aferrarán más a un modo material donde sentirán que solo ellos pueden ser sujetos de su propia historia. A ver, este es el típico alarmismo. O haces lo que yo digo, o me legalizás la terminación violenta de los embarazos, o vendrá el caos, vendrán las peores consecuencias. Millones de jóvenes padecerán, millones de jóvenes se alejarán de la iglesia porque la iglesia defiende la vida. A ver, aunque millones de personas se alejen, lo que es bueno independientemente de cuántas personas lo apoyen. Precisamente esto es lo que acababa básicamente de argumentar acá. Pero bueno, ustedes están viendo todas las contradicciones una tras otra. Sigue así Chomsky. Tanto la decisión de tener un aborto como la de llevar un embarazo a término tienen consecuencias. Estas consecuencias pueden ser físicas, sociológicas y o psicológicas. Curiosamente, no habla en toda la carta ni de la consecuencia mortal que significa la interrupción del embarazo para el ser humano por nacer, ni tampoco habla sobre las consecuencias físicas y, digamos, psicológicas también de la mujer que ha practicado la interrupción del embarazo. Por ejemplo, no dice una sola palabra sobre el síndrome posaborto. No le conviene decirlo, evidentemente. Sigue así. Por eso es importante que la decisión se deje en manos de cada mujer. O sea que cada mujer puede escoger si mata o no mata a su hijo. Hace un rato había dicho que las 3 causales no eran la puerta para la legalización completa de la interrupción del embarazo. Ahora nos dice que la mujer tendría que decidir por sí misma qué va a hacer con su embarazo. Si va a matar o no va a matar a la criatura, ¿no? Fíjense cómo sí es una puerta y en el final de la carta se nota. Por eso es importante que la decisión se deje en manos de cada mujer para que decida por sí misma con qué consecuencias puede vivir. Por esta razón, el acceso a la atención médica segura con relación al embarazo y el aborto, en 3 causales, deben estar disponibles para todas las mujeres en todo el país. Ahora, otra vez, el mismo paquete. O sea, salud implica necesariamente que me legalicen las 3 causales. Falso dilema, falacia de falso dilema. ¿Por qué no pedimos un sistema de salud eficiente y proteger además la vida del no nacido? Eso es totalmente factible y ha demostrado casos muy exitosos, como les decía recién, el caso chileno. Entonces no nos deja alternativas, nos pone 2 alternativas que él quiere ponernos para condicionar nuestra respuesta. Eso se llama, otra vez, falacia de falso dilema. Termina así la carta, por fin. Dice, como dijimos anteriormente, no estamos seguros de que esta comunicación pueda revertir la posición que ustedes han mantenido con respecto a las 3 causales, pero bajo el manto de la creencia cristiana siempre existe esa posibilidad y esperamos que usted tome por iniciativa propia ayudar a detener el odio. ¿A detener el odio de qué? ¿De quiénes? Digo, yo nunca vi un cristiano, por ejemplo, ir a una organización feminista con una bomba Molotov y arrojarla contra el edificio. Jamás lo vi. Ahora, lo que sí vemos es militancia feminista y militancia de pañuelito verde arrojando bombas Molotovs contra iglesias y templos. ¿A qué odio se refiere Chomsky que tiene que detener el arzobispo? ¿Será al odio de quienes lo invitaron a él? ¿Será al odio del feminismo? No aclara.
dice, por iniciativa propia usted tiene que ayudar a detener el odio, ayudar a detener las injusticias que generan esta situación y abrir su capacidad visionaria con tolerancia. Claro, él es, digamos, el pope de la tolerancia. Él viene a dar una clase moral de tolerancia, ¿no? Tolerancia que incluye, bueno, reventar a un ser humano por nacer, pero bueno, eso vamos a meterlo debajo de la alfombra y vamos a hacer de cuenta que somos tolerantes, a pesar de que lo que queremos es que se pueda terminar violentamente con la vida de un nonato. Pero bueno, dice, con tolerancia para que la nación en su conjunto pueda elevar a la categoría de personas libres y con derechos a las mujeres dominicanas. O sea, la mujer dominicana, si no puede asesinar a su propio hijo, entonces no es libre y no tiene derechos. Qué curiosa definición de libertad que nos da Chomsky, ¿no? Si la mujer dominicana no puede matar a su hijo en gestación, no es una mujer libre. Otra vez, falacia de falso dilema y un concepto horrendo de libertad. Con sinceros sentimientos de respeto se despiden, bueno, un tal José Santana, y acá está Noam Chomsky, que está firmando esta letra, ¿no? Esta carta está firmándola. Bueno, he intentado responder párrafo por párrafo, espero que esto les haya servido. Y para concluir, al parecer, desde 1969 a esta parte, a Chomsky se le han olvidado muchas cosas. Se le ha olvidado que la responsabilidad de los intelectuales, según su propio libro, era no mentir y decir la verdad. Curiosamente, ese mismo Noam Chomsky en el año 2021 llegó por videollamada fallida a República Dominicana a mentirle al pueblo sobre la agenda de las tres causales. Habría que retomar la senda de la responsabilidad de los intelectuales, porque hay una responsabilidad enorme que tienen los intelectuales en estos casos. No mentir y decir la verdad. Si este video te ha interesado, te ha servido, te ha gustado, te invito a que lo difundas. Y gracias por escucharme. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.